¿Qué sucede con los bebés o con los no nacidos después de la muerte? La verdad bíblica te sorprenderá. Algunas preguntas nos detienen en seco. No son académicas ni abstractas, son crudas, personales y a menudo susurradas entre lágrimas. Una de esas preguntas es esta: ¿qué sucede con los bebés o los no nacidos cuando mueren? Tal vez te lo has preguntado tú mismo, o quizás alguien cercano a ti lo ha hecho. Y cuando esa pregunta golpea en casa, cuando es tu pérdida, tu bebé, tu dolor, no es solo una pregunta, es un clamor de esperanza, de significado, de alguna clase de paz cuando el mundo ya no tiene sentido. No nos apresuraremos en esto, es demasiado sagrado. El dolor que sigue a la muerte de un hijo, ya sea por un aborto espontáneo, un mortinato, una enfermedad o un accidente, es diferente a cualquier otro. Es un dolor que no solo toca el cuerpo, sino que toca el alma, que redefine cómo vemos la vida, cómo nos vemos a nosotros mismos y a menudo cómo vemos a Dios. Y aquí está la cuestión: la gente ofrece respuestas todo el tiempo, algunas con buena intención, otras no, algunos tratan de hacerlo teológico, otros lo evitan por completo. Pero al final, no necesitamos opiniones, necesitamos la verdad. Necesitamos saber lo que Dios dice, lo que la Escritura realmente revela acerca de estos pequeños, porque si no podemos confiar en Dios con los más vulnerables entre nosotros, ¿cómo podemos confiar en Él en absoluto? Por eso, hoy no nos apoyaremos en la tradición ni en la especulación. No nos conformaremos con clichés fáciles o con sentimentalismos suaves. Caminaremos despacio y con cuidado a través de la Biblia. Buscaremos lo que la palabra de Dios nos dice sobre la vida no nacida, sobre los infantes, sobre su misericordia, su justicia y su corazón por los niños. Y quiero que sepas que esto no es solo para aquellos que han experimentado la pérdida de un hijo. Este mensaje es para todos nosotros, porque la forma en que entendemos el cuidado de Dios por los más débiles entre nosotros revela cómo entendemos el Evangelio mismo. Lo que descubrirás a medida que avancemos es que la Escritura no está en silencio. No detalla cada particularidad, no, pero nos da más que suficiente para anclar nuestros corazones en la esperanza. Nos muestra a un Dios que ve, que conoce y que nunca trata ninguna vida como desechable o sin sentido. Nos revela un Salvador que dio la bienvenida a los niños en sus brazos y dijo: el reino de los cielos pertenece a los que son como estos. Si llevas el dolor en tu corazón, ya sea reciente o lejano, agudo o silenciosamente enterrado, tráelo contigo. Si solo buscas respuestas, también eres bienvenido aquí. Esta es una conversación sagrada y la tendremos con reverencia, honestidad y una profunda confianza en que Dios es a la vez bueno y cercano. Comencemos con el primer punto: el valor y la identidad del no nacido según la Escritura. Si queremos entender lo que sucede con los bebés y los no nacidos después de la muerte, tenemos que empezar por cómo los ve Dios antes de la muerte. Esa base es más importante de lo que podríamos pensar, porque si la vida no nacida es solo un proceso biológico, una persona potencial, entonces toda esta conversación cambia. Pero si la vida no nacida es vida real, si le importa profundamente a Dios, entonces cada latido en el vientre es sagrado, y la Escritura lo deja hermosamente claro. El Salmo 139 es una de las visiones más íntimas que tenemos de la relación de Dios con una persona antes de que siquiera dé su primer aliento. David, inspirado por el Espíritu Santo, escribe: tú creaste mis entrañas, me entretejiste en el vientre de mi madre. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todas mis partes estaban ya escritas en tu libro, todos los días que me formaste, aunque no existía uno solo de ellos. Ese no es un lenguaje poético para el potencial, es un lenguaje personal para alguien que ya es. Desde la perspectiva de Dios, la vida no comienza al nacer, comienza en la concepción. De hecho, en Jeremías 1:5, Dios le dice al profeta: antes de formarte en el vientre ya te conocía. Antes de que nacieras ya te había apartado. Antes de la primera ecografía, antes del primer grito, antes del primer momento en que alguien más supo que existíamos, Dios ya lo sabía. Y no solo nos conocía, sino que tenía un propósito para nosotros. Esto no es solo un sentimiento espiritual, es la realidad. En Lucas 1, cuando María visita a Elizabeth, sucede algo increíble. Tan pronto como María, embarazada de Jesús, la saluda, el bebé de Elizabeth, Juan el Bautista, salta en el vientre. No es solo una patada, no es solo un aleteo, la Biblia dice que saltó de gozo. Elizabeth se llena del Espíritu Santo y confirma que este bebé ya está respondiendo a la presencia del Mesías. Eso es un momento de adoración desde el vientre. Todo esto pinta un cuadro transparente. Los no nacidos no son humanos a medio formar esperando importar, importan desde el mismísimo principio.
Son conocidos, amados y creados con intencionalidad. Eso significa que cuando un bebé muere, ya sea en el vientre o en la infancia, no estamos hablando de una persona potencial. Estamos hablando de una vida que ya era vista por Dios, ya valorada, ya conocida. Así que cuando el dolor nos golpea y las preguntas comienzan a arremolinarse, ¿fue este bebé real? ¿Importó? ¿Está con Dios ahora? Podemos volver a esta verdad. ¿Importó antes de siquiera respirar? No fueron accidentes, ni interrupciones, ni pizarras en blanco. Fueron creados de manera asombrosa y maravillosa, y eso importa porque cómo los ve Dios ahora está directamente ligado a cómo los vio entonces. El segundo punto es el carácter de Dios, la misericordia, la justicia y el corazón de un padre. Si nos detuviéramos en solo saber que los bebés no nacidos le importan a Dios, eso sería reconfortante pero incompleto. Para entender lo que sucede después de la muerte, también tenemos que entender quién es Dios, su carácter, su corazón, porque todo sobre nuestra esperanza eterna está enraizado en el tipo de Dios en el que creemos. Y esta es la verdad. Dios es a la vez perfectamente justo e infinitamente misericordioso. Eso no es una contradicción, es una hermosa tensión que se mantiene unida en cada acto que realiza. Él no baja sus estándares de santidad, pero tampoco deja de derramar compasión. En Éxodo 34, 6, 7, cuando Dios revela su propio nombre y naturaleza a Moisés, dice que Él es el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, que no deja sin castigo al culpable. Eso es Dios hablando por sí mismo. Él quiere que sepamos que es amor, pero también es justo. Y esto importa profundamente cuando hablamos de bebés y no nacidos, porque la justicia significa que las personas rinden cuentas por sus decisiones, pero los bebés no toman decisiones morales. No se rebelan contra Dios a sabiendas, no han rechazado la verdad. En Deuteronomio 1:39, Dios habla de una generación de niños que aún no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Esa frase se repite en Isaías 7:16, donde dice que un niño crecerá antes de que sepa lo suficiente para rechazar lo malo y elegir lo bueno. Aquí hay un precedente bíblico, un reconocimiento de que la comprensión moral viene con el crecimiento. Por lo tanto, cuando decimos que Dios es justo, también confiamos en que su justicia toma en cuenta el conocimiento, la intención y la capacidad. Él no juzga a los bebés como juzga a los adultos. Eso no es teología suave, es consistente con la Escritura y con quien Dios se ha mostrado ser. Romanos 1:20 nos dice que las personas no tienen excusa cuando suprimen la verdad que está claramente revelada en la creación. Pero los bebés no han suprimido la verdad, no han negado la existencia de Dios, no han pecado con conocimiento o intención. Eso significa que la base para el juicio, según Romanos, ni siquiera está presente en sus vidas. Y sin embargo, nos seguimos preguntando qué pasa con el pecado original. Esa es una pregunta justa. Pablo escribe en Romanos 5:12 que el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, Adán, y la muerte por medio del pecado. Pero sigue leyendo, también escribe que el don no es como el pecado, pues si por el pecado de un solo hombre murieron muchos, la gracia de Dios y el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se derramaron con abundancia sobre muchos. Romanos 5:15. En otras palabras, sí, todos heredamos una naturaleza caída, pero la gracia de Dios es aún mayor. Si Dios es el Padre perfecto, no protegería a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. No extendería la misericordia a aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de entender, creer o arrepentirse. El Dios que dice, dejen que los niños se acerquen a mí, es el mismo Dios que promete que está cerca de los quebrantados de corazón, el mismo Dios que no se deleita en el castigo, sino en la misericordia. Cuando hablamos de los no nacidos y los infantes, hablamos de los más vulnerables física y espiritualmente. Y si hay algo que aprendemos de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, es que tiene un ojo tierno y vigilante sobre los vulnerables. Él los defiende, los levanta, nunca se aparta de ellos. Así que si tu corazón está dolido por un niño perdido demasiado pronto, recuerda quién es Dios. Él no es indiferente, no es cruel, no es silencioso. Él es justo y su justicia incluye la misericordia. Él es santo y su santidad fluye con compasión. Él es el Padre y nunca abandona a sus hijos. Ese es el Dios en el que confiamos mientras continuamos este viaje. El tercer punto es que dijo Jesús sobre los niños. Si queremos saber lo que Dios siente por los niños, especialmente los más pequeños y vulnerables, solo tenemos que mirar a Jesús. Él es, después de todo, la representación exacta del ser de Dios, Hebreos 1:3. La forma en que Jesús les hablaba a los niños,
Los recibía y los defendía, nos dice no solo lo que él piensa de ellos, sino lo que el cielo piensa de ellos. En una cultura que a menudo ignoraba o descartaba a los niños, Jesús hizo lo contrario. En Mateo 19, la gente le traía niños pequeños para que les pusiera las manos encima y orara. Los discípulos intentaron ahuyentarlos, tal vez pensando que Jesús tenía cosas más importantes que hacer, pero Jesús los detuvo en seco y dijo algo extraordinario. Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como estos. Piensa en eso. No dijo que los niños podrían algún día pertenecer al reino, no dijo que podrían si crecieran y tomaran las decisiones correctas, dijo que el reino ya les pertenece. Eso es enorme y no es solo un lenguaje poético, está hablando de niños reales en ese momento, que se acercan a él sin exclusiones ni condiciones. Luego, en Marcos 10 va aún más allá. Toma a los niños en sus brazos. Imagina eso por un segundo. Dios en carne y hueso sosteniendo a los niños cerca y bendiciéndolos, no porque hubieran logrado algo o entendido todo, sino simplemente porque eran suyos. Y luego está Mateo 18. Los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? En respuesta, llama a un niño y dice, a menos que cambien y se vuelvan como niños pequeños, nunca entrarán en el reino de los cielos. No solo se da la bienvenida a los niños, sino que son el modelo. Su inocencia, confianza y dependencia reflejan el tipo de postura de corazón que Dios desea en todos nosotros. Pero no termina ahí. Jesús también emite una poderosa advertencia. Si alguien hace tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y que lo ahogaran en lo profundo del mar. Eso no es un lenguaje suave, es una protección feroz. Es el corazón de un padre que defiende lo que es suyo. Cuando preguntamos, ¿qué sucede con los bebés después de que mueren? No nos estamos apoyando en la teoría teológica, nos estamos apoyando en los brazos de un Salvador que tomó en brazos a niños reales, los sostuvo cerca y declaró que el cielo ya les pertenecía. Confiamos en aquel que nunca rechazó a un niño, que nunca hizo que la salvación dependiera de la madurez, el intelecto o el rendimiento. Esto no es solo reconfortante, es verdad, una verdad con manos marcadas por clavos detrás de ella. El mismo Jesús que murió por nuestros pecados dejó claro que los niños nunca son olvidados en la economía del cielo. Son atesorados, están a salvo y son bienvenidos. Así que si alguna vez te has preguntado si tu hijo, tu bebé, tu pequeño no nacido está en el cielo, mira cómo Jesús trató a los niños. No los envió lejos, los atrajo, y Él no ha cambiado. El cuarto punto es el pecado, la salvación y la edad de la responsabilidad moral. Ahora abordemos una de las preguntas teológicas más grandes de toda esta conversación. ¿Qué pasa con el pecado? Si todos los humanos nacen en pecado, ¿cómo pueden los bebés ir al cielo sin arrepentirse o creer? Aquí es donde una comprensión más profunda de la Escritura ayuda a traer claridad y paz. Sí es cierto, Romanos 3, 23 nos dice que todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios. Y Romanos 5, 2 explica que el pecado entró en el mundo por medio de Adán y la muerte por medio del pecado, y así la muerte llegó a todas las personas porque todos pecaron. Eso incluye a todos, jóvenes y viejos, pero no nos detengamos ahí. Romanos 5 continúa para hacer un punto poderoso. La gracia de Dios a través de Jesucristo es aún mayor que el daño causado por el pecado de Adán. El versículo 15 dice, pero el don no es como el pecado, pues si por el pecado de un solo hombre murieron muchos, la gracia de Dios y el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se derramaron con abundancia sobre muchos. En otras palabras, sí, heredamos una naturaleza pecaminosa, pero la gracia de Dios no está limitada por la edad o la comprensión. Su gracia se desborda. Y luego está la idea de la edad de la responsabilidad moral, un concepto que, si bien no se detalla en un solo versículo, está respaldado por varios pasajes. En Deuteronomio 1:39, Dios se refiere a una generación de niños que aún no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, y los trata de manera diferente a los adultos que se rebelaron a sabiendas. En Isaías 7:16, leemos que un niño crecerá antes de que sepa lo suficiente para rechazar lo malo y elegir lo bueno. Eso es un reconocimiento del desarrollo moral. La idea central es esta: Dios, en su justicia, no responsabiliza a las personas por lo que no podrían haber entendido. Los bebés, ya sean no nacidos o recién nacidos, no son capaces de una rebelión consciente contra Dios. No han suprimido la verdad, no han elegido el pecado, no han rechazado el Evangelio,
y Dios en su justicia sabe eso. Esto no significa que sean inocentes en el sentido de estar sin pecado, pero sí significa que están cubiertos por la gracia de Dios porque nunca alcanzan el punto de la responsabilidad moral. Y si la salvación es verdaderamente por gracia, no por obras o comprensión, entonces la misma gracia que te salvó a ti y a mí es capaz de cubrir a aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de responder. También tenemos que recordar otra cosa: la salvación siempre ha sido una iniciativa de Dios. Nunca fue algo que pudiéramos ganar. Efesios 2, 8, 9 nos recuerda que por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte. Entonces, si la salvación es un regalo y si los bebés no pueden rechazarla o aceptarla de la manera que lo entendemos, tiene perfecto sentido que Dios en su misericordia les aplique ese regalo. Aquí es donde el corazón del Evangelio cobra vida. Jesús no vino a salvar a personas que pudieran ayudarse a sí mismas, vino a salvar a los indefensos. ¿Y quién es más indefenso que un infante o un niño no nacido? La justicia de Dios exige la rectitud, pero su misericordia la provee a través de Jesús. Y en los casos donde no hay conciencia moral, ni rebelión, ni capacidad para la fe, podemos confiar en que su justicia y su misericordia están trabajando juntas, no una contra la otra, no en tensión, sino en perfecta armonía. Ese es el tipo de Dios al que servimos, ese es el tipo de salvación que Él ofrece, y ese es el tipo de gracia en la que confiamos cuando preguntamos qué pasa con aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de elegir. El quinto punto es la esperanza del cielo para los infantes, el testimonio del rey David y la imaginería bíblica. Hay un momento en la Escritura que ha traído consuelo a innumerables padres afligidos a lo largo de los siglos. No es un argumento teológico abstracto, es un momento profundamente humano y emocional de la vida del rey David. Y lo que sucede allí nos da uno de los destellos más claros de cómo Dios recibe a los niños que mueren. En 2 Samuel 12, David acaba de soportar una de las mayores angustias de su vida. Su hijo recién nacido, concebido de su pecado con Betsabé, ha muerto. David había ayunado, llorado y orado durante días, esperando la misericordia de Dios, pero cuando el niño murió, David hizo algo inesperado. Se levantó, se lavó, adoró y comió. Sus sirvientes se sorprendieron, pero escucharon la explicación de David. Mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba. Me decía: «Quién sabe, tal vez el Señor sea clemente conmigo y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿por qué habría de ayunar? Puedo hacer que vuelva. Yo iré a él, pero él no volverá a mí». 2 Samuel 12, 22-23. Yo iré a él. David no solo estaba diciendo que iría a la tumba, estaba hablando de algo más profundo. Este era el mismo hombre que escribió sobre morar en la casa del Señor para siempre, el mismo hombre que habló de estar con Dios después de la muerte. Cuando dijo: «Yo iré a él», se refería a estar con Dios en la eternidad. Ahora piensa en eso, David no solo tenía esperanza, tenía confianza. Creía que su hijo estaba a salvo en la presencia de Dios y que algún día se reuniría con él. Esto no es un deseo vano, es un hombre de Dios inspirado por el Espíritu declarando algo desde lo más profundo de su dolor y su fe. Y no termina con David. Cuando miramos el final de la Escritura, se nos da una imaginería impresionante de cómo es la eternidad con Dios. Apocalipsis 21 pinta un cuadro de un lugar donde Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni lamento, ni clamor, ni dolor. Eso no es solo una idea, es una promesa, un lugar donde el dolor termina y la alegría nunca se acaba. Algunos han preguntado: ¿los niños seguirán siendo niños en el cielo? ¿Los bebés crecerán allí? La Escritura no nos da respuestas exactas sobre eso, pero sabemos que el cielo es un lugar de plenitud y restauración. Si Dios creó la vida con un propósito y esa vida fue acortada en la tierra, podemos confiar en que Él la completará en la eternidad. Tal vez esos bebés crecerán en la presencia de Dios, libres de dolor, pecado o miedo. Tal vez florecerán hasta la plenitud de lo que Dios los hizo ser de una manera que el tiempo terrenal nunca les permitió. Isaías 11 nos da otro destello de paz, donde incluso un niño pequeño los guiará. El cielo, según la Biblia, no es estéril o estático, está lleno de vida, paz, gozo y adoración, y los niños, estas preciosas almas, no faltan en ese cuadro. Pertenecen allí, así que cuando preguntas: ¿está mi bebé en el cielo?, puedes mirar las palabras de David y decir: sí. Puedes mirar el corazón de Jesús hacia los niños y decir: sí. Puedes mirar las promesas de Dios sobre el consuelo y la alegría eterna y decir: sí, hay esperanza.
Y esa esperanza no se basa en la emoción o la imaginación, se basa en el carácter de Dios y en la verdad de su palabra. El sexto punto es abordar las dudas, los miedos y los conceptos erróneos comunes. Incluso con toda esta verdad frente a nosotros, la duda tiene una manera de colarse, ¿verdad? Especialmente en los momentos de silencio. Al enemigo le encanta retorcer nuestro dolor en miedo, en susurros como, ¿qué pasa si estoy equivocado? ¿Qué pasa si mi bebé no está con Dios? ¿Qué pasa si me perdí algo? Esos miedos son reales y merecen ser enfrentados con respuestas reales, no con platitudes. Aclaremos algo de inmediato. La idea de que los bebés que mueren sin bautismo o una profesión de fe están condenados no se encuentra en la Escritura. Esa creencia tiene raíces en siglos de tradición de la Iglesia, no en las enseñanzas de Jesús. En ninguna parte dice la Biblia que la salvación de un bebé dependa de un sacramento que nunca tuvo la oportunidad de recibir o de una decisión que nunca fue capaz de tomar. La gracia de Dios no está restringida a los rituales humanos. Él no está esperando que alguien marque la casilla religiosa correcta antes de mostrar misericordia. Si el bautismo es importante, es una declaración pública de fe y obediencia, pero la salvación es por gracia a través de la fe, y en el caso de los bebés y los no nacidos, es por gracia sola, punto. Otro concepto erróneo proviene de una mala interpretación del pecado original. Algunos temen que debido a que todos nacemos en pecado, eso significa que Dios automáticamente condena a cada alma a menos que lo elijan activamente. Pero ya hemos visto que, si bien heredamos una naturaleza caída, la gracia de Dios es más que suficiente para cubrir a aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de responder. Romanos 5 no solo resalta el problema de Adán, magnifica la solución de Cristo. Aún así, algunos se preguntan, ¿es justo que Dios salve a alguien que no lo eligió? Esa es una pregunta difícil, pero aquí está el meollo de la cuestión. Todos somos salvos por gracia, no por nuestro esfuerzo, edad o intelecto. Ninguno de nosotros gana la salvación. La misericordia de Dios es suya para dar, y Él la da perfectamente. Si Él, en su sabiduría y justicia, elige cubrir a los infantes y a los no nacidos con esa gracia, es completamente consistente con quién es Él. A veces también lidiamos con el silencio de la Escritura en situaciones específicas. Por ejemplo, la Biblia no dice explícitamente que todos los bebés que mueren van al cielo. Eso es cierto, pero el silencio no significa ausencia. Dios a menudo revela la verdad a través de principios, historias y su carácter, no solo de manera directa. Y cuando miramos la totalidad de la Escritura, la evidencia se inclina abrumadoramente en una dirección, hacia la misericordia, no hacia la condenación. También está bien admitir que no conocemos cada detalle. Eso no debilita nuestra fe, la fortalece. Confiamos en el corazón de un Dios que se ha demostrado a sí mismo ser bueno, fiel y lleno de amor. No necesitamos conocer cada misterio para permanecer firmes en sus promesas. Así que si tienes miedo, culpa o confusión, déjalos, no tienes que llevarlos. La cruz cubre más de lo que jamás podremos entender. Y el Salvador que murió por los pecadores también envuelve sus brazos alrededor de aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de pronunciar su nombre. Deja que su gracia sea suficiente para tus preguntas, para tus dudas y para los que has perdido, porque Él es suficiente siempre. El séptimo y último punto es el consuelo para los corazones afligidos y vivir con una perspectiva eterna. El dolor no sigue un horario, no sigue etapas ordenadas, especialmente cuando se trata de la pérdida de un bebé, ya sea por aborto espontáneo, mortinato, muerte temprana o incluso un aborto en el pasado. El dolor tiene una forma de asentarse profundamente en el alma. A veces ruge, a veces susurra, pero nunca te deja igual. Por eso esta conversación no es solo sobre teología, es sobre sanación, sobre pararse en el espacio entre la pérdida insoportable y la esperanza inquebrantable. Y la Escritura no evita nuestro dolor, le habla directamente. El Salmo 34, 18 dice, «El Señor está cerca de los que tienen el corazón roto y salva a los de espíritu abatido». Eso no es una metáfora, es una promesa. Dios no se aleja de tu dolor, se mueve hacia él. Él entra en tu luto. Te encuentra en los momentos en que las palabras fallan, cuando las preguntas son demasiado pesadas, cuando tu corazón está destrozado y tus brazos se sienten dolorosamente vacíos. Si has perdido un hijo, debes saber esto, tu dolor le importa a Dios. Tus lágrimas son vistas y ni un solo momento de tu dolor es en vano. Él no es distante, no es frío, no es despectivo. Él es el Dios que recoge tus lágrimas en un odre, Salmo 56, 8, y las sostiene a todas como sagradas.
pero también ofrece algo más. Esperanza, esperanza real, no del tipo que ignora el dolor, sino del tipo que lo atraviesa. El tipo que dice, no nos afligimos como los que no tienen esperanza, 1 Tesalonicenses 4:13. Esa esperanza está enraizada en la resurrección de Jesús, la promesa de que la muerte no tiene la última palabra, de que lo que se perdió un día será restaurado, de que los bebés a los que dijimos adiós demasiado pronto no se han ido para siempre. Para aquellos que han pasado por el dolor de un aborto espontáneo, su hijo fue real, su vida importó y su alma no ha sido olvidada. Para los padres que perdieron a sus hijos, puede que sus brazos estén vacíos ahora, pero un día no lo estarán. El abrazo que anhelan no se ha perdido, solo está esperando. Para aquellos que tomaron una decisión en el pasado y llevan el peso de la culpa, la gracia de Dios es mayor que su peor error. Su misericordia es lo suficientemente amplia para cubrir tu pasado y sostener a tu hijo al mismo tiempo. Y para aquellos que simplemente luchan por entenderlo todo, por hacer las paces con el misterio y confiar en el corazón de Dios en el silencio, no están solos. La fe no se trata de tener todas las respuestas, se trata de confiar en aquel que las tiene. Entonces, ¿cómo vivimos a la luz de esto? Vivimos con los ojos fijos en la eternidad, con los corazones llenos de compasión por los demás que están de luto, con los brazos abiertos para consolar y con palabras ancladas en la verdad. Vivimos listos para ministrar, listos para amar y listos para recordar a los demás que la muerte no tiene la última palabra, porque Jesús está vivo y gracias a eso, nuestra esperanza también lo está. En conclusión, los bebés están a salvo. Hemos recorrido un camino sagrado y difícil juntos. Hemos hecho las preguntas que nos sacuden, nos hemos sentado en el dolor de la pérdida, hemos luchado con la teología y hemos buscado en las Escrituras. Y ahora podemos decir esto con confianza: los bebés están a salvo, no porque queramos que sea verdad, sino porque la Biblia nos da todas las razones para creer que lo es. Desde los Salmos hasta los Evangelios, desde el corazón de David hasta los brazos de Jesús, desde la justicia de Dios hasta su misericordia desbordante, todo apunta a una hermosa verdad. Dios no olvida las vidas más pequeñas, no pasa por alto a los no nacidos, no ignora los gritos de los padres afligidos. Él ve, Él sabe y actúa con una compasión que va más allá de nuestra comprensión. Hemos visto que los niños no nacidos son plenamente humanos a los ojos de Dios, creados de manera asombrosa y maravillosa. Hemos visto que la justicia de Dios toma en cuenta el conocimiento y la capacidad, que es justo y recto en cada juicio. Hemos visto a Jesús recibir a los niños con los brazos abiertos y declarar que el reino les pertenece. Hemos visto la esperanza del cielo, donde las lágrimas son enjugadas y el gozo es completo. Y hemos visto que la gracia es lo suficientemente amplia incluso para aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de pronunciar su nombre. Así que, ya sea que te aferres al recuerdo de un hijo o simplemente busques entender, que esto sea tu ancla. Dios es bueno, Dios es misericordioso y los que perdimos demasiado pronto no están perdidos en absoluto. Para Él, están en casa, están completos, son suyos. Y un día, para aquellos que pertenecen a Cristo, los volveremos a ver. Hasta entonces nos afligimos con esperanza. Hasta entonces confiamos en el corazón del Padre. Y hasta entonces descansamos en la verdad de que ninguna vida, por corta que sea, está jamás fuera del alcance del amor de Dios. Amén.